Emma, ¿te ¿Qué pasó? enteraste de lo que está pasando en Venezuela? No me enteré de nada. ¿No viste nada en la tele, nada? No, nada de nada. ¿Qué pasó? Mirá. Toda la gente que ves a mi costado, atrás, alrededor y mucho más allá, son venezolanos que están cruzando hacia Colombia. Esto es Cúcuta, una de las 3 fronteras más populares para pasar de un lugar al otro, la más popular. En los últimos días acá pasaron miles de personas. O sea, ustedes viajaron, sus familias quedaron allá y la intención es poder sostenerlo desde la distancia. Sí, poderle darle una ayuda de aquí, girarle algunos dólares, algunos pesos hacia allá, pues de manera que ellos tengan para comer, ya que allá no se consigue comida y si se consigue es muy cara. María vive en su mísero ranchito con su hija y 4 nietos. Algunos días trabaja limpiando casas por 1.000 o 1.500 bolívares, menos de 2 euros. Mariana está cansada. Lleva en la calle desde temprano pidiendo limosna. Que si tiene algo por ahí para que me regale. Que tengo hambre. No hay nada. Y después me dan... However, she said they lack basic supplies, and Venezuela's Ministry of Health has not responded to the hospital's request for those supplies. The ministry did not respond to CNN's request for comment. The director says 8 children have died so far this year, and Davies is one of them. El Tribunal Supremo de Venezuela, en manos de chavistas, asumió el rol de poder legislativo y anuló a la Asamblea Nacional de ese país. La oposición denuncia que Nicolás Maduro ha dado un golpe de Estado. Micaela, eso es la televisión, y la televisión tiene una agenda mediática, la cual está manejada por los medios para influir a la opinión pública. Pero no es solo la televisión. La radio también. ¿Escuchá? Pero nada dijo respecto de que en Venezuela, al mismo tiempo que ocurre el aniversario de muerte de Chávez, hay presos políticos y ha habido muertos en una manifestación, o en varias. Ahora bien, en este momento hay una dictadura en Venezuela. Están masacrando al pueblo venezolano. Realmente poco se está haciendo para frenar a ese hijo de puta dictador de Maduro. Micaela, no estoy convencido de... La verdad que escuché la radio, todo muy lindo, pero no estoy convencido de lo que dice esta gente sobre Venezuela. Pero fíjate que en internet también encontrás de todo. Lee. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra. Noticias de ayer, extra. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de ayer, extra. Noticias de ayer, extra. Después de todo lo que te mostré, no crees en nada. ¿Me podés explicar entonces qué pasa en Venezuela? Mirá, la verdad que no la tengo muy clara, pero vamos a analizarlo juntos. ¿Qué pasa en Venezuela? Al igual que nosotros, ustedes también deben preguntarse qué está pasando en Venezuela. Y en estos casos nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos para dar miedo pero no para informarnos. La estrategia siempre es la misma, surgen enseguida las grandes palabras: represión, dictadura, censura. Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano que operan detrás de estas noticias, vamos a comenzar una lectura más profunda para entender qué está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica y lo primero que debemos saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo.
pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, sí, Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina, ya que tienen las más altas tasas de automóviles por habitante en el planeta, y obviamente hay otros derivados como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Tratemos de tener una mirada más amplia. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en Estados Unidos? Y en ese sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Los yanquis importan una notable cantidad de petróleo, de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado una estrategia para tener una hegemonía política de la zona. Es así que son estos intereses energéticos, tanto en gas como en petróleo, que están detrás de la guerra de Irak, de la violencia actual en Siria, de la ocupación en Palestina y de la intervención en Libia. Bien, ahora que hemos visto esto, un simple cálculo nos hará ver por qué en Venezuela es tan importante para Estados Unidos. El petróleo que viene de Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura aproximadamente 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela tarda de 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo de Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, es importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, este país estuvo determinado por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre las acciones democráticas y el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. Estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años, defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Esto sí, lo que se garantizó esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a un auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Esto significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se rebelaron y no ejercieron represión alguna sobre los manifestantes se encontraba el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que ganó en 1998 las elecciones presidenciales venezolanas. El gobierno de Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas, primero por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando todas las organizaciones del Estado a través de una asamblea constituyente. Obviamente el gobierno norteamericano, al notar esto, vio afectados sus intereses y además el nuevo proceso soberano y emancipador de América Latina amenazaba su hegemonía política como potencia. En el 2002, el gobierno estadounidense apoyó un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Al haber fallado en este intento, gracias a la movilización popular, entonces fomentaron un sabotaje económico a través de un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía. Sin embargo, este nuevo intento de desestabilización también fracasó. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que lo que está pasando en Venezuela es un nuevo proceso de desestabilización. Lo único que ha cambiado es que estamos ante una nueva estrategia, la que llamaremos el golpe suave. El primer paso es la guerra económica. El país sigue dependiendo muchísimo de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas, y la misma oligarquía que creó históricamente esta situación está tratando de aprovecharse ahora de ella. Se produce una escasez de productos básicos para crear un descontento popular.
Esto demuestra el cinismo de la oligarquía venezolana que quiere volver al poder. Ahora bien, veamos el más importante de los ejes del golpe suave. Este es el de la manipulación mediática. La oposición venezolana tiene dos facetas, una que se muestra pacífica y otra que es claramente violenta. Y ciertos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el exterior, se han convertido en el eje central de esta estrategia de golpe suave, al manipular de forma totalmente vergonzosa los hechos que suceden en Venezuela. Ellos quieren mostrar ante el mundo un gobierno que reprime, aunque ese guión ya lo conocemos de memoria. Ya lo decía Manuel Castel allá por el 1996, nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el yo. Cuando la comunicación se rompe, cuando deja de existir, cuando ni siquiera existe la comunicación conflictiva, los grupos sociales y los individuos se alienan los unos de otros y pasan a ver al otro como un extraño. Y al final, siempre al final, lo ven como una amenaza. Yo creo en la necesidad de una intervención militar del propio ejército de Venezuela. Lo que pedimos es que los soldados y policías de Venezuela obliguen al dictador a hacerse a un lado. Por eso se me ocurrió decirles, tienen que apuntar los fusiles hacia la causa del mal, que en Miraflores. Desoigan el mandato de la dictadura. Ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al servicio de los valores democráticos. ¿Cómo se le saca del poder a Maduro? A través de una acción militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Francamente, el régimen de Maduro podría ser derrotado muy rápidamente si el ejército así lo decide. Venezuela inicia un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio contra la cadena CNN en español porque han calificado como agresiones directas contra la nación. Según la canciller del país, la cadena realiza una guerra psicológica basada en falsedades. Ese mundo muy mentiroso de medios neoliberales que son capaces de cualquier atrocidad en cuanto a la información, como lo que vamos a ver ahora, con respecto al hombre que se prendió fuego, que supuestamente era una víctima de la represión y se trataba, como vamos a mostrarlo con imágenes, de una situación completamente distinta, casi autoprovocada. Tapas de muchos medios de comunicación. En Alemania fue una tapa, el hombre que se quema a lo Panzer, que es como se ahí lo dicen bien. Alonso, y vamos es decir, a ver, una persona que se quema como una forma de protesta. Bonzo en su momento fue una protesta que en el sudeste asiático lo presentan de esa manera, llega a tal grado el dramatismo de lo que se vive en Venezuela que hay gente que se prende fuego. Eso es lo que dice la tapa del diario alemán, pero si vos miras otras tapas de diarios latinoamericanos e internacionales, la sensación es que la represión provocó que este hombre se incendiara. Esa es la lo están quemando vivo. Exactamente, lo están quemando vivo. Esto es la tapa de Clarín de hoy. La tapa del diario Clarín de hoy, la tapa del diario El País de España, que todos los días tiene a Venezuela en tapa. Porque El País de España trabaja para las corporaciones españolas, representa sus intereses. El Grupo Prisa. Y le miente descaradamente toda la vida. Entonces me es más fácil decirle al pueblo, no, es Maduro el culpable, cada vez que baja el anaquel no hay arroz o no hay harina pan, o están los bachaqueros bachaqueando todo caro, para que el pueblo agarre rabia a nuestro presidente y no vayan, se abstengan a votar y no voten por el presidente. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos dicen, bueno, que no voten, vamos a un cambio, hay un camino. Eso es mentiras, no es el gobierno el culpable de todo esto.